Jeremías capítulo 6, versículo 17 dice así: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por las tres Américas, por los tres continentes de la América y, ¿por qué no?, por todo el mundo. Somos los atalayas del Señor. Somos los mensajeros del Señor. Porque atalaya, justamente eso es lo que significa. Un mensajero del Dios vivo. Eso es lo que significa un atalaya del Eterno, del Shaddai, del Adonai. Somos un ministerio donde se proclaman las gloriosas verdades del reino, así como suena. Aquí no estamos para hacerle reír a nadie. Aquí no estamos para hacernos de los cómicos. Aquí no estamos para divertirle o entretenerle a las personas. Aquí no estamos para eso. Es que Dios no nos llamó para eso. Y aquí estamos con el propósito de proclamar las gloriosas verdades del reino. Ese es el propósito. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada de nuestro Dios. Justamente ese es el propósito. Hoy tenemos un tema indigerible, así como suena, mis amados. Hoy tenemos un tema imposible, no casi imposible, imposible de que se entienda o que se viva. Claro, hablando en líneas generales, claro, siempre va a haber un remanente, un pequeño remanente que lo va a aceptar y lo va a vivir. Pero hablando así en líneas generales, es prácticamente imposible. Ahora, el hecho de que un tema sea exageradamente difícil, que la gente lo entienda o lo viva, eso no quiere decir que vamos a callar el tema. Al contrario, estamos obligados a proclamarlo, a enseñarlo y a esparcirlo también como los otros. Ahora, lo importante es que es un tema de vida o muerte. Es un tema cardinal. No se puede decir que el tema de hoy es importante. El tema de hoy es vital, es trascendental. Por lo tanto, vamos a tener que pedirle al Dios del cielo que nos dé la fortaleza y el valor que tanto, pero que tanto necesitamos. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas
vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos imparta su gracia antes de comenzar a desarrollar este tema. Por lo tanto, vamos a caer de hinojos, o sea, vamos a doblar rodillas para pedirle al Dios del cielo que nos pueda impartir su gracia que tanto, pero que tanto necesitamos. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque nos tienes en alta estima. Porque eres maravilloso. Porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. Y en esta hora queremos pedirte que el Espíritu Santo venga en nuestro auxilio, que nos capacite para que podamos entender tu palabra, teniendo en cuenta que hoy vamos a tratar un tema cardinal y trascendental. Y por esa razón, Señor, clamamos a ti. Te pedimos con todas las fibras de nuestro ser que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en las tablas de nuestros corazones. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos. Ten misericordia de nosotros. Te suplicamos que bendigas a todos los hermanos que están en diferentes partes del continente y del mundo. Que tu bendición se derrame sobre ellos y en forma especial por aquellos que están pasando momentos difíciles, aquellos que están pasando por pruebas bastante, pero bastante difíciles, que tú seas de una manera muy especial con ellos. Oramos también por aquellos misioneros que están trabajando, esparciendo el mensaje en aquellos países donde no hay libertad de culto y aún así están arriesgando sus pellejos con tal de que tu mensaje corra y se esparza por todas partes. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. También te quiero suplicar por la propaganda que estamos colocando en la vía pública, de tal manera que el Espíritu Santo pueda utilizar esa humilde propaganda para poder impresionar corazones sinceros, de tal manera que a través de esa publicidad podamos llevarles el libro más poderoso que podemos colocar en sus manos, el conflicto de los siglos. Oh Señor, te quiero pedir en forma muy especial por un pastor bautista que esta semana tuve la dicha de colocar en sus manos un ejemplar del conflicto de los siglos. Y te ruego por él de tal manera que el Espíritu Santo pueda trabajar de una manera espectacular en su mente a medida que él va avanzando en la lectura de ese maravilloso y extraordinario ejemplar que pudimos colocar en sus manos. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y danos el valor, el mismo valor que le diste a los reformadores que vivieron en la época de Wesley y de Lutero, de tal manera que nosotros también podamos emular el ejemplo tan pero tan maravilloso que nos legaron. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, hermanos, estamos listos entonces para comenzar una presentación más de la palabra infalible y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria hoy y por toda la eternidad. Muy bien, vamos entonces a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema, es el tema número 273 y en forma de pregunta dice así: ¿cuáles son los pecados que nos dejarán fuera del cielo? Oh, mis amados, qué tremendo es el bombazo que se viene a través de este tema. Hoy vamos a tratar un tremendo temazo, mis amados. Es impresionante el tema que vamos a desarrollarlo hoy. Y en forma de pregunta, ¿cuáles son los pecados que nos dejarán fuera del cielo? Ese es el propósito del tema de hoy. No solamente responder esta pregunta, sino ampliarlo de tal manera que quede exageradamente claro, pero también exageradamente documentado. Mucho ojo con eso, mi estimado. No solamente exageradamente claro, sino también exageradamente documentado. ¿Por qué? Porque nuestro jefe, Isaías 8:20, dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque son ciegos y guías de ciegos. Así lo dice. Más claro imposible. Por esa razón, nosotros siempre, pero siempre vamos a predicar, pero bajo la tutela de Isaías 8:20. O sea, en esta ocasión vamos a no solamente a responder esta pregunta, sino vamos a ampliarlo de tal manera que quede sabroso y súper nutritivo, como esa mayonesa de zanahoria que mi esposa me hace para ponerle encima de la hamburguesa de trigo, que queda una delicia indescriptible. Así que es para saborear, pero también es para abrir los ojos mucho más grandes de lo que nos podemos imaginar. Ahora, antes de ir al texto bíblico, quiero decirte una cosa, mi estimado. Tenemos que sacarnos de la cabeza que esos pecados que causan horrores, esos pecados terroríficos, ya sea un crimen, ya sea un asesinato, ya sea ser traficantes de órganos de bebés, ya sea ser un drogadicto, el hecho de ser una prostituta, el hecho de ser una ramera que se haya hecho más de 500 abortos en su vida, el hecho de ser un homosexual o una lesbiana, no son esos los pecados que nos van a dejar fuera del cielo. ¿Escuchaste bien, mi estimado? Subraya estas tres palabras. No son esos los pecados que nos van a dejar fuera del cielo.
el hecho de ser un ladrón, el hecho de enriquecerse a costa del engaño y ser un multimillonario, pero porque supo robar, ese no es el pecado que le va a dejar fuera del cielo. O sea, nadie, absolutamente nadie se va a perder porque fue travesti, porque fue un criminal, porque fue un matón. Nadie, absolutamente nadie se va a perder por haber cometido esos pecados que a cualquiera de nosotros nos deja horrorizados, incluso a más de uno les hace temblar. En esta ocasión yo te voy a demostrar, pero de una manera contundente, con la Biblia y con el espíritu de profecía, te voy a demostrar que no son esos los pecados que nos van a dejar fuera del reino de los cielos. Ahora, surge la pregunta: si no son esos pecados tan horribles, si no son ese tipo de pecados que ya les mencioné, lo que nos van a dejar fuera del cielo, entonces surge la pregunta: ¿cuáles son entonces los pecados que nos van a dejar fuera del reino de los cielos? Es tremendo, mis amados, la respuesta. Y la vamos a buscar. Vamos a buscar primero en la palabra de Dios y luego en el don profético. Aquí en la pizarra ya pusimos el texto clave. Noten, el texto clave de todo el edificio que vamos a construir hoy se encuentra en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Aquí está. Este versículo 15 es clave. Este versículo 15 es vital. Este versículo 15 es trascendental. Y lo vamos a buscar en nuestras Biblias. Busquemos juntos Cantar de los Cantares. Vamos a buscar en nuestras Biblias este pasaje. Cantar de los Cantares, escrito por el famoso rey Salomón. Noten lo que dice, solamente el versículo 15. Dice así: casadnos las zorras. Las zorras, ¿qué dice? Pequeña. ¡Qué tremendo detalle! Ahí encontramos un detalle crucial, mi estimado. Noten, ¿qué dice el versículo 15? Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder, ¿qué cosa? Las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Oh, mis amados, qué tremendo lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15, es el versículo que nos dice cuáles son los pecados que nos van a dejar fuera del reino de los cielos. ¿Cuáles son? Los pecados representados por las zorras pequeñas. Ahí está, mis amados. Tremendo es el bombazo que se viene a raíz de leer
el versículo 15 del capítulo 2 de Cantar de los Cantares. Ahora, tenemos que unir, noten, ahí Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15, tenemos que unir con Lamentaciones. Lamentaciones. Vamos a buscar. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 18. Vamos a buscar. O sea, tenemos que unir Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 5. Tenemos que unir con Lamentaciones 5, 18. O sea, conecten este versículo 15, tenemos que entrelazarlo con Lamentaciones 5, 18. Y noten lo que dice Lamentaciones 5, verso 18. Por el monte de Sión que está asolado. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice el versículo 18 que le pasó al monte de Sión? Dice el versículo 18 que el monte de Sión está asolado. Ahora, ¿qué representa el monte de Sión? El monte de Sión representa la iglesia. Entonces, leamos ahora sí. Por la iglesia que está asolada, o sea, destruida. Ahora, ¿por qué el monte de Sión, o sea, la iglesia, está asolada o destruida? Noten lo que dice la última parte del versículo 18. Tremendo, mis amados. ¿Qué dice que ha sucedido? Dice que algo ha sucedido y por eso el monte de Sión está asolado. La última parte del versículo 18 dice, porque zorras han andado sobre él. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? Zorras andaron por él. Así termina diciendo el versículo 18. Zorras andan por él. ¡Qué tremendo! Ahora vamos a Lucas. Vamos a Lucas, porque Lucas utiliza la misma figura. Lucas capítulo 13. ¿Sabían ustedes, mis amados, que en un momento X, en un momento dado del ministerio de Jesús, el Señor Jesús le trató a Herodes de zorra? ¿Sabías eso? Eso está en Lucas capítulo 13, versículos 31 y 32. Noten lo que dice. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¡Qué tremendo, hermano! El telegrama que le llega a Jesús en pleno ministerio público. Noten, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere asesinar. Eso es lo que dice el versículo 31. Pero noten ahora cómo Jesús respondió a las palabras de este telegrama. Noten lo que dice el versículo 32. Y les dijo, id y decir, ¿qué dice? Noten cuál es ahora, qué figura Jesús va a usar. Ir y decir a aquella zorra.
Noten, hermanos, qué tremendo. La misma figura que encontramos en Cantar de los Cantares 2:15. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¡Qué tremendo! Ahora surge la pregunta: ¿por qué Jesús le trató a Herodes de zorra? Te voy a demostrar. Te voy a demostrar bíblicamente hablando por qué Jesús le trató a Herodes de zorra. Noten lo que dice Ezequiel. Ezequiel tiene la respuesta a esta pregunta. Ezequiel capítulo 13, versículos 3 y 4, pero principalmente el 4. Noten lo que dice: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Y ahora bien, noten el versículo 4, que de paso tienen que conectar con los otros pasajes que ya vimos. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Jehová. Oh, mis amados, qué tremendo los detalles que estamos encontrando con todos estos versículos que ya vimos. Pero ahora viene la bomba. Ahora viene el misil. Ahora viene el proyectil que vamos a tirarle, no a Satanás, sino a miles y millones de personas que se burlan de todos aquellos que predicamos en contra de los pecados representados por las zorras. Oh, mis amados, ustedes no me van a creer. Ustedes no me van a creer. Pero hay millones. Noten que no estoy diciendo 600, 800 o 900 personas. No. Hay millones de supuestos, pongan entre comillas esa palabra, supuestos cristianos que se burlan de los pecados representados por las zorras pequeñas. Sin embargo, lo que ellos no saben es que son justamente esos pecados representados por las zorras pequeñas de Cantar de los Cantares 2:15 que le van a dejar fuera del cielo. Incluso les digo más, por experiencia, hermanos, por experiencia les estoy diciendo. A mí me han destrozado de 1000 formas, pero de 1000 formas, justamente porque condeno los pecados representados en este versículo 15. Miles y miles de veces me han dicho: tú eres un fanático, tú eres un extremista, tú eres un reformista, tú te tienes que bautizar en la iglesia de la Reforma, porque tú eres como ellos, tú eres un extremista fanático. Oh, mis amados, ajustense los cinturones, porque ahora vamos a lanzar un proyectil, pero no a la cabeza de la serpiente antigua, sino un proyectil que va a ir directo a la cabeza de los millones y millones de cristianos que se burlan de
el versículo 15 de Cantar de los Cantares, capítulo 2. Escuchen lo que dice esta declaración inspirada, extraída del don profético. De la matutina Dios nos cuida, página 179, dice así: las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas. Noten, hermanos, hasta ahí dice lo mismo que el versículo 15, hasta ahí. Pero ahora viene el detalle, porque vamos a ampliar. ¿A qué representan las zorras pequeñas? Ahora viene la bomba. Noten, las pequeñas negligencias. Ojo con eso. Subrayen eso a muerte, mis amados. Subrayen eso a reventar. Subrayen eso, pero de una manera contundente. ¿Qué dice? Las pequeñas, ¿qué? Las pequeñas negligencias. Acá está. Las pequeñas negligencias. Subrayen eso a muerte, mis amados. Las pequeñas negligencias. Las pequeñas deficiencias. Ahora se está ampliando la cosa, ¿eh? Las pequeñas deficiencias. Noten, ya tenemos dos detalles claves. Las pequeñas desviaciones de los principios. Ahí está. Desviaciones de los principios. Aquí se está poniendo candente la cosa. Aquí se va a poner bastante candente la cosa. ¿Qué dice? Las pequeñas negligencias. Cuando yo soy negligente en estudiar la palabra de Dios, cuando soy negligente en orar, cuando soy negligente en leer el conflicto de los siglos, el deseado de toda la gente, el camino a Cristo, y la lista sigue. Las pequeñas deficiencias pueden ser de carácter principalmente, porque eso es lo que más peso tiene. Las pequeñas deficiencias de carácter y de otras naturalezas más también. Pero acá viene un detalle crucial. Las pequeñas desviaciones ¿de qué? De los principios. Ahí la cosa se pone tremenda. Las pequeñas desviaciones de los principios. Cada vez que nosotros nos desviamos de los principios, en lugar de seguir el consejo de Isaías 30:21, que dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, pero no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Ojo con ese versículo, mucho ojo, porque tiene mucho que ver con este detalle que aparece aquí. ¿Cuáles son los pecados que te van a dejar fuera del cielo? Las pequeñas negligencias, las pequeñas deficiencias y las pequeñas desviaciones de los principios son las que enceguecen
el alma. ¡Epa! ¿Cómo enceguecen el alma? Noten, ¿qué hace esto? ¿Qué hace estas tres cosas? Enceguecen el alma. O sea, que le deja ciego espiritualmente a la persona. Noten, hermano, qué tremendo, qué impresionante. O sea que estas tres características que pusimos ya en la pizarra tiene mucho que ver entonces con Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó, ahí está, el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que estas tres zorras, porque estos están representados por las zorras de 2.15, del versículo 15 de Cantar de los Cantares. Estos tres tipos de zorras pequeñas le ciegan espiritualmente a la persona. Pero la cosa no termina ahí. ¿Saben por qué? Porque la cita termina diciendo: y la separan de Dios. Quiere decir entonces que estas tres características hacen dos cosas. Número uno, le ciega, le hace ciego a una persona. Noten, le hace ciego espiritualmente. Y número dos, los separan de Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! Los separan de Dios. Entonces, surge la pregunta: si es cierto, como dicen la mayoría, los millones y millones de supuestos cristianos, que no importa si uno come o no come, que no importa si vos comés o no entre horas, si no importa o no el tema de la vestimenta, si no importa o no los detalles, porque a eso es lo que apunta las zorras del versículo 15, los detalles. Si es cierto lo que esas personas dicen, ¿por qué entonces el espíritu de profecía dice que esas zorras pequeñas representadas por esas tres características que vimos acá le dejan ciego espiritualmente a la persona y, en segundo lugar, le separan de Dios? Esa es la pregunta que esos burladores nos tienen que responder. Ellos están obligados a respondernos esa pregunta. De lo contrario, le vamos a meter en agua caliente. Porque cuando ellos se burlen de los pecados representados por las zorras pequeñas, automáticamente vamos a tener que mostrarle esta cita a ver qué explicación ellos dan de eso. Qué tremendo, mis amados. Entonces, ya tenemos el punto acá. Le dejan ciego y lo separan de Dios. Ahora, yo te pregunto, una persona ciega espiritualmente y separada de Dios,
puede llegar al cielo en esa condición? Es imposible. Es completamente imposible. Es 100% imposible. Ahora, ¿qué relación tiene los pecados representados por la zorra con el carácter? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. Y la respuesta la encontramos en otra vez la matutina. Dios nos cuida, página 179. Y dice así: las pequeñas cosas de la vida son las que desarrollan el espíritu y determinan ¿qué cosa? Acá está. Y determinan el carácter. Entonces aquí la cosa se va a poner más candente aún. Noten, los pecados representados por las zorras pequeñas, si no se vencen, es imposible que el carácter, acá está, el carácter se forme a la semejanza divina. Mucho ojo con eso, mi estimado. 50,000 ojos con ese detalle. El hecho de que a mí no me preocupen vencer los pecados representados por las zorras, es evidente que mi carácter tampoco se va a desarrollar a la imagen del maestro. Oh, qué tremendo detalle. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva eso? Vamos a buscar el versículo que calza con lo que estamos diciendo. Vamos a ver. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Noten, si tú te burlas de aquellos que predican en contra o que condenan los pecados representados por las zorras pequeñas, es imposible que este versículo 29 de Romanos 8 se cumpla en tu vida. Noten lo que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y noten para qué fuimos predestinados: para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está esa expresión, conforme a la imagen de su Hijo, es lo mismo que esto. Es lo mismo, es la misma cosa. La expresión conforme a la imagen de su Hijo es lo mismo que esta palabra que está acá. Un carácter semejante al del Maestro. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, ¿en qué condición se encuentra aquel que desprecia las cosas pequeñas? Noten, Dios nos cuida otra vez, página 179. Aquel que desprecia las cosas pequeñas y no obstante se ilusiona, ojo con esa palabra, se ilusiona, de que está listo para hacer cosas maravillosas por el Maestro, está en peligro de perderlo todo. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? Aquel que desprecia
aquel que se burla de aquellos cristianos que condenan los pecados representados por las zorras pequeñas, no solamente tiene una falsa expectativa, porque dice se ilusiona, o sea que es una falsa expectativa, sino también corre el peligro de perderlo todo. Tremenda advertencia, mis amados, lo que tenemos aquí. Ahora, ¿de qué está hecha la vida? Qué linda pregunta. Dios nos cuida otra vez, página 179. La vida no está hecha de grandes sacrificios. Ahí vamos a parar un momento. ¿Qué dice? La vida no está hecha de grandes sacrificios. Oh, mis amados, es cierto. No podemos negar. No podemos negar que aquellas personas que han hecho grandes, pero enormes sacrificios son el objeto de nuestra admiración. Eso no se puede discutir. No se puede discutir, por ejemplo, los tremendos esfuerzos que han hecho los discípulos de antaño. Aquellos hombres y mujeres que vivieron en épocas totalmente distintas de la nuestra. Hombres que realizaron sacrificios impresionantes para la edificación del reino de Cristo en este mundo. Le admiramos y figuran en la galera de la historia como hombres extraordinarios, así como los que aparecen en la galería de Hebreos capítulo 11. Pero la cita no termina ahí. Noten cómo sigue diciendo la declaración. La vida no está hecha de grandes sacrificios o de maravillosas proezas. Acá, sino, noten lo que dice, sino de cosas pequeñas. Oh, mis amados, qué tremendo, qué impresionante. Por eso, justamente por eso, Jesús fue tan claro, pero tan claro, cuando dijo en Mateo, justamente cuando habló de la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué tremendo! Y este versículo, Mateo 25, 21, lo tenemos que encadenar con Jeremías capítulo 12, versículo 5. Noten lo que dice. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? En otras palabras, si en las cosas pequeñas no somos fieles, ¿cómo vamos a ser fiel en las cosas grandes? Hay muchos cristianos que dicen así: cuando venga la ley dominical, yo me voy a poner de parte del Señor con toda mi fuerza. Y aunque me amenacen, aunque me quieran matar, yo me voy a poner firme. Pero resulta que cuando le ponen un plato de comida que no lleva el visto bueno del cielo, ¿saben lo que dice? No, si esto no tiene nada que ver con el decreto dominical. ¿Cómo? Pero hermano, ¿qué está pasando? ¿Cómo no va a tener nada que ver si es
Justamente las pequeñas desviaciones de los principios son los que automáticamente ya nos ciegan espiritualmente y nos separan de Dios. Entonces, no me vengas con la historia de que cuando venga la ley dominical, tú te vas a poner de parte del Señor, porque eso es una enorme y gigantesca mentira. Así como suena, mi estimado, no puede ser jamás. Es absolutamente imposible. Pero no es medio imposible, es absolutamente imposible. Si no somos fieles en las cosas pequeñas, si no le casamos, como dice el versículo 15, a las zorras pequeñas, menos que menos vamos a ser fieles cuando venga una persecución tan terrible como la que está por venir sobre nosotros en esta última generación. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué luz arroja Primera de Corintios 15:31 sobre este tema? Vamos a buscar. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, vamos a ver este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 15. Acá está. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 31. Dice así: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, y noten cómo termina, que cada día muero. Noten qué interesante este pasaje. Y tenemos una cita extraída del don profético que arroja luz justamente sobre Primera de Corintios 15:31. Noten lo que dice Testimonios, tomo 2, página 120. Es esa muerte diaria del yo. O sea, que cuando Pablo dice cada día muero, se está refiriendo a morir al yo. Pero noten en qué sentido. Es en esa muerte diaria del yo, en las pequeñas transacciones de la vida. Noten, hermanos, qué interesante. O sea que Primera de Corintios 15:31 tiene que ver con morir al yo, pero morir al yo a la luz de las pequeñas transacciones de la vida. Y noten cómo termina: lo que nos hace vencedores. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten qué tremendo. Quiere decir entonces que morimos al yo por medio de el cazar las zorras pequeñas. Cada vez que yo logro cazar o vencer las zorras pequeñas, estoy logrando ser un vencedor. Ahora, qué enorme advertencia nos hace el Espíritu Santo en relación a este tema. Nuestra elevada vocación, página 28. Escuchen esta cita porque es espectacular. Hay apenas un paso. Noten, hay apenas un paso
desde el camino recto hasta la bifurcación, a la cual Satanás dirige el camino, y donde la luz es toda tinieblas y las tinieblas son luz. ¡Qué tremendo, mis amados! Ustedes saben lo que es una bifurcación. Vamos a hacer acá un ejemplo de lo que es una bifurcación. Noten, vamos a suponer que esta es justamente la ruta. Esta es la ruta. Por aquí va el cristiano. Pero noten, aquí comienza la bifurcación. La bifurcación justamente es el desvío. Entonces, dice que Satanás está donde comienza. Acá vamos a poner, Satanás aparece al comienzo de la bifurcación. Ahora, a medida que la persona elige el camino que no lleva el visto bueno del cielo, ahí está Satanás dispuesto a guiarle de tal manera que a la luz él le llame tiniebla y a la tiniebla le llame luz. ¡Qué tremendo ese detalle, mis amados! Ahí aparece una tremenda advertencia. Ahora, ¿qué está profetizado que va a suceder con miles de personas en relación a este tema? Noten, la fe por la cual vivo, página 94, arroja luz sobre esta pregunta. Dice, muchos que se estremecerían de horror ante algún gran pecado, ahí está. Eso es lo que les decía al comienzo. Cuando escuchamos, por ejemplo, que una persona le asesinó a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Y después él incluso se tira un tiro. Cuando nosotros escuchamos noticias como esa, nos quedamos temblando y decimos, qué pecado tan terrible. Noten, muchos que se estremecerían de horror ante algún gran pecado consideran el pecado de las zorras pequeñas como algo insignificante. ¡Qué tremendo, mis amados! Pero, acá viene, estos pecados destruyen la santidad del alma. Agárrate, mi estimado. Ajustense los cinturones. ¿Qué es lo que hacen esos pecados que millones lo llaman insignificante? ¿Qué es lo que hace? Acá dice, destruyen la santidad del alma. ¡Qué tremendo misil, mi estimado! Y aún así hay millones y millones de personas que todavía tienen cara para decir, no importa si tú tomas mate o no tomas mate, si tú comes entre comida o no comes entre comida, si tú fumas de vez en cuando, si tú tomas un poquito de vino de vez en cuando, si tú comes carne o no comes carne, si tú tomas o no tomas, si comes o no comes, si te viste o no, eso no tiene ninguna, pero ninguna importancia. Hermano, estamos viendo de una manera contundente que no solamente no es insignificante, sino que son los pecados que nos van a dejar fuera del reino. Así como suena. Hermano, te estoy documentando de una manera
tan pero tan contundente, de tal manera que no digas ahora después que es comentario mío, comentario personal. No, mi estimado, no puedes decir eso jamás. Ahora, qué tremenda visión tuvo Elena de White en relación a este tema. Esta declaración está sacada de la matutina Ser semejantes a Jesús, página 170, y dice así: se me mostró que el pueblo de Dios se ha puesto sobre el terreno del enemigo. ¿Cómo? ¿Dónde está el pueblo de Dios ahora? El pueblo de Dios ahora está en el terreno del enemigo. Eso ya lo demostramos con el versículo 18 de Lamentaciones 5. Lamentaciones 5, 18. Eso ya vimos. Pero sigue diciendo: ha cedido a sus tentaciones y ha seguido sus designios. Noten dos cosas: ha cedido a las tentaciones, pero también ha seguido sus designios. Noten, tremendo, hermanos. Hasta que, ahora bien, escuchen bien ahora el tremendo detalle que viene a continuación. Hasta que sus sensibilidades, ahí está, ahí tenemos que parar. Ahí tenemos que parar porque nos estamos encontrando con una palabra crucial. Nos estamos encontrando con un detalle que tiene mucho peso. Noten, hasta que sus sensibilidades, sus sentidos, noten, hasta que sus sensibilidades han quedado embotados. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice. ¿Qué sucede cuando no cazamos las zorras pequeñas? Noten, las personas se quedan con sus sentidos embotados. ¿Dónde dice eso en las Sagradas Escrituras? Vamos a buscar. Vamos a buscar porque es interesantísimo. Vamos a ver primero Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículos 17 y 18. Bueno, hasta el 19. Del 17 al 19. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y ahora noten el versículo 18 y 19 porque es clave. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Esa expresión, el entendimiento entenebrecido, es lo mismo que los sentidos o las sensibilidades embotadas. Noten lo que sigue diciendo: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Noten ahora el 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ahí está, noten, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxidia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero este no es el único. Noten lo que dice también Corintios. Vamos a ver. No es Corintio, es Timoteo. A ver, Timoteo es primera
A ver, primera de Timoteo. Sí, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Noten lo que dice. Primera de Timoteo 4:2 está emparentado con los versículos que leímos recién de Efesios 4:17 al 19. Noten lo que dice. Solamente el 2. Por la hipocresía de mentirosos. Y ahora viene. Que teniendo cauterizada la conciencia. Noten, hermanos, qué impresionante. Quiere decir entonces que si nosotros no cazamos las zorras pequeñas, perdemos las sensibilidades y los sentidos se quedan embotados. Pero no termina ahí la cosa. Noten cómo sigue diciendo la declaración inspirada. Sus sensibilidades han quedado embotadas. Una ligera desviación de la verdad. Ojo con eso. Una ligera desviación de la verdad. Una pequeña variación de los requisitos de Dios. No se considera tan pecaminosa cuando entraña ganancias o pérdida económica. Ahí está la cosa. ¡Qué tremendo detalle! ¡Qué impresionante, hermano! Cuando se va a perder dinero, cuando está en juego la pérdida de ganancias económicas, es por lo general donde el cristiano se desvía un poquito, pero ya cayó en los pecados representados por las zorras pequeñas. Qué tremendo detalle es lo que tenemos acá. Ahora, qué tremenda luz arroja sobre este tema la experiencia por la cual pasaron nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva. Noten lo que dice en la matutina, ser semejantes a Jesús, página 170, esta tremenda declaración. Adán y Eva sufrieron las terribles consecuencias de desobedecer la orden divina. Podrían haber razonado. Noten, acá viene un detalle tremendo. Podrían haber razonado. Este es un pecado muy pequeño y nunca será tenido en cuenta. Pero Dios trató el asunto como un mal terrible. Y la desgracia de su pecado se sentirá en todas las épocas. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá! ¿Qué dice? Acá dice claramente que aunque Adán y Eva pudieran pensar que su pecado era pero tan insignificante a los ojos de Dios, la cosa no es así. Pero como estamos tan mal acostumbrados, como nos enseñaron tan mal, nosotros también tendemos a pensar como Adán y Eva. Pero las consecuencias son mucho más graves de lo que nos podemos imaginar, así como las consecuencias del pecado de Adán fue tremendamente y mucho más grave de lo que
él se podía imaginar. Ahora, se puede demostrar que las personas que se burlan de los principios son de Satanás. Claro que sí. Lo vamos a hacer a continuación. Discurso Maestro de Jesucristo, página 122. Noten lo que dice. Si los hombres no sienten la obligación de obedecer la ley moral, si se burlan, ahí está, de los principios divinos, si traspasan aún el más pequeño de sus mandamientos, no tendrán ningún valor a los ojos del cielo. Hacen la misma obra que Satanás. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice acá. Acá dice claramente que aquellos que se burlan principalmente de las verdades distintivas que tenemos, como la reforma pro salud, la reforma en la indumentaria, el tema de la ciudad al campo, son verdades distintivas, pero hay muchos que se burlan de esos temas. Esas personas, dice allí la declaración inspirada, son hijos del diablo, son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque están haciendo la misma obra del archienemigo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Si pudiéramos entender hasta dónde llega la cosa. Ahora, ¿cuál es una de las trampas más peligrosas de Satanás? Sacado del libro La maravillosa gracia de Dios, página 242, dice así: una de las artimañas más eficaces de Satanás es inducir a los hombres a cometer pecadillos. Ahí está. Noten, esa palabra pecadillos es sinónimo de zorras pequeñas. Es lo mismo. Pero noten con qué fin. A fin de enceguecer la mente para que no vean el peligro de las pequeñas complacencias, de los insignificantes apartamientos de los claros requisitos establecidos por Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Eso es una de las artimañas más filosas que Satanás tiene para arruinar la vida de millones y millones de supuestos cristianos. Ahora, ¿calza este tema con la experiencia del rey Salomón? Qué linda pregunta. Noten, hermanos, lo que viene a continuación. ¿Calza o no calza este tema con la experiencia del rey Salomón? La respuesta es un sí rotundo. Mensaje Selecto, tomo 2, página 197. Los comienzos de la apostasía de Salomón pueden rastrearse. Noten, esa palabra rastrearse tiene un peso enorme. Hasta muchas, al parecer, pequeñas desviaciones ¿de qué? De los principios correctos. Ahí está, mi estimado. Ahí está un tremendo ejemplo. Muchos se asombran porque Salomón tuvo 1000 mujeres, 1000 esposas. Bueno, en realidad tuvo 700 esposas
y 300 concubinas, ¿verdad? Pero no es eso lo que nos tiene que horrorizar. Lo que nos tiene que horrorizar es que la declaración inspirada dice que si rastreamos en la vida de Salomón hacia atrás, hacia los comienzos, vamos a darnos cuenta que fue justamente en los pequeños desvíos de los principios de la verdad. Eso es lo que le llevó a Salomón a pecados mucho, pero mucho más terribles. ¿En qué sentido le conviene a Satanás los pecados simbolizados por las zorras? Cada día con Dios, página 25. Dice, el apartarnos un poquito, noten, de lo que es correcto. Las pequeñas complacencias parecen sin importancia en el momento. Noten, en el momento. Pero, acá viene el pero Satanás lo usará para conducirnos por un sendero que nos separará de la justicia y de Dios. Qué impresionante, hermano. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Ojalá que el Dios del cielo, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en tu corazón y en el mío este tema tan pero tan vital para nuestras aspiraciones, o sea, para que algún día podamos comer del árbol de la vida. Que Dios te bendiga mucho, mucho. Y vamos a terminar la programación de esta noche doblando nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que pueda grabar estos temas en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres maravilloso. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Oh Señor, hoy hemos tratado un tema cardinal, un tema vital, trascendental. Te pedimos que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones, de tal manera que podamos realmente estar listos y preparados para ocupar un lugar en el reino de los cielos. Acompáñanos, Señor, te necesitamos mucho, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén.